Un elevador es, quizás, el espacio más vigilado y al mismo tiempo más solitario de un edificio. 4 paredes, una cámara en la esquina y 30 segundos como máximo antes de que las puertas vuelvan a abrirse. Para millones de personas es solo un trayecto, un trámite diario entre el vestíbulo y su hogar. Pero el 26 de julio de 2025, en un condominio de la zona sur de Natal, Brasil, ese cubículo de acero se convirtió en otra cosa. Se convirtió en una trampa y en un testigo. Una mujer entró a ese elevador acompañada de su novio. 35 segundos después, ese mismo elevador guardaría, en su circuito cerrado de televisión, 61 golpes. 61. Lo que hace de este caso algo distinto no es solamente la violencia, es la decisión, casi imposible de imaginar, en medio del pánico, que tomó esa mujer mientras la golpeaban, quedarse exactamente donde la cámara pudiera verla. Esta es la historia de Juliana Soares y de cómo un lugar diseñado para la vigilancia terminó, por primera vez, protegiendo a la víctima en lugar de ignorarla. Juliana García dos Santos Suárez tenía 35 años cuando su nombre, contra su voluntad, se volvió parte de la conversación nacional en Brasil. A diferencia de otros casos que hemos contado en este programa, Juliana no era una figura pública antes de julio de 2025. No era actriz, ni modelo, ni tenía un perfil verificado con millones de seguidores. Era, hasta ese sábado, una mujer más, viviendo en Ponta Negra, uno de los barrios de clase alta de Natal, capital del estado de Río Grande do Norte. Llevaba, según se ha reportado, poco más de 2 años en una relación con Igor Eduardo Pereira Cabral. 2 años que, puertas afuera, probablemente lucían como cualquier otra relación de pareja treintañera en un condominio de lujo. Fiestas junto a la piscina, asados entre vecinos, fotografías en redes sociales. Es precisamente esa normalidad aparente la que vuelve este caso tan perturbador, porque lo que ocurrió después no fue un estallido aislado y sin antecedentes. En entrevistas posteriores al ataque, Juliana describiría una relación marcada por el control y por, al menos, un episodio previo de violencia física. Es decir, el elevador no fue el origen de la violencia. Fue, simplemente, el momento en que esa violencia dejó de poder esconderse. Y ahí está la primera pregunta incómoda que este caso nos obliga a hacernos. ¿Cuántas advertencias existieron antes de esa cámara? ¿Cuántas señales, silenciadas puertas adentro, precedieron a los 35 segundos que finalmente el mundo entero pudo ver? Igor Eduardo Pereira Cabral tenía 29 años y un pasado como jugador de baloncesto. Un hombre, según lo describen quienes lo conocían, de presencia física imponente. Ese detalle no es menor, porque cuando la investigación reconstruyó el ataque, un dato específico llamó la atención de los peritos. Cabral no se limitó a golpear. Se apoyó en la barra metálica del interior del elevador para impulsar cada puñetazo con más fuerza. Un gesto casi técnico, calculado, en medio de lo que debería haber sido un arrebato de ira descontrolada. La fiscalía lo señalaría más tarde como un detalle clave. La mecánica del ataque, decían, no correspondía a un simple momento de descontrol, sino a golpes ejecutados con una potencia deliberadamente amplificada.
Puertas afuera del condominio St. Golden, Cabral era, según todos los relatos disponibles, un hombre funcional, alguien que socializaba con normalidad entre vecinos y amigos. La clásica doble fachada que tantas veces hemos descrito en este programa. El rostro público impecable y detrás de él un patrón que solo la propia pareja conocía. La policía, además, comenzó a investigar un episodio anterior ocurrido en la localidad de Caicó, en el interior del mismo estado, que podría indicar que la violencia de esa noche de julio no fue la primera vez que Cabral perdía el control frente a una mujer. Si esa hipótesis se confirma en el proceso judicial, el elevador de Ponta Negra no habría sido un quiebre repentino en la vida de un hombre común. Habría sido simplemente el episodio que finalmente alguien pudo grabar. Era un sábado como cualquier otro en el condominio St. Golden. Una reunión entre amigos junto a la piscina, del tipo que, probablemente, se repetía cada fin de semana en ese mismo edificio. Y entonces, en algún momento de esa tarde, Cabral tomó el teléfono de Juliana. Lo que encontró, según relataron después distintos medios brasileños, fueron mensajes que ella habría intercambiado con otras personas. Mensajes que, de acuerdo con el propio entorno de la pareja, no tenían ningún contenido romántico. Pero para Cabral, aparentemente, fueron suficientes. Su primera reacción fue lanzar el teléfono de Juliana a la piscina. Minutos después, la discusión se trasladó del área social del edificio hacia el elevador. Y fue ahí, encerrados en un espacio de apenas un par de metros cuadrados, donde Cabral comenzó a golpearla. Las cámaras de seguridad registraron cada segundo. El primer golpe fue suficiente para derribarla contra el piso del elevador. Lo que siguió, según describe la propia decisión judicial que meses después lo enviaría a juicio, fue una secuencia de espancamiento continuo, un golpeteo continuo, ejecutado en un espacio confinado del que Juliana no tenía manera de escapar. 61 golpes, 35 segundos. Y aquí llega el detalle que distingue este caso de tantos otros que hemos narrado en este programa. Juliana, en medio del ataque, tomó una decisión. No intentó huir hacia zonas del edificio sin cámaras. Se mantuvo, en la medida en que su cuerpo se lo permitía, dentro del encuadre de esa lente de seguridad. Fue, según se ha interpretado después, una decisión de supervivencia tan racional como desesperada. Si iba a sobrevivir a esa noche, necesitaba pruebas. Necesitaba que alguien, en algún lugar, estuviera viendo esas imágenes en tiempo real. ¿Y alguien las estaba viendo? El portero del condominio, que monitoreaba las cámaras de seguridad desde su puesto, presenció el ataque mientras ocurría. Fue él quien dio la alerta y quien, junto con otros residentes del edificio, logró contener a Cabral hasta que la policía militar llegó al lugar. Juliana no podía hablar. Sus heridas en el rostro se lo impedían. Así que, según se ha reportado, escribió una nota a los policías que llegaron a atenderla. En esa nota relató que, momentos antes del ataque, Cabral le había dicho una frase que resume, quizás mejor que cualquier análisis forense, la intención detrás de esos 35 segundos. Vas a morir. Ella, más adelante, lo resumiría con una frialdad que solo da la distancia del tiempo. Resistí. Él falló en su plan.
En la mayoría de los casos de violencia doméstica, la principal barrera para la justicia es la misma de siempre: la palabra de la víctima contra la palabra del agresor. Puertas cerradas, sin testigos, sin pruebas más allá de un cuerpo lesionado y un relato que, muchas veces, la propia sociedad se encarga de poner en duda. Este caso no tuvo esa barrera. El video del ataque terminó circulando ampliamente en redes sociales brasileñas, y lo hizo con una velocidad que pocas veces se ve incluso en un país acostumbrado a que la violencia de género ocupe titulares. La reacción fue inmediata: indignación nacional, campañas y etiquetas exigiendo justicia, y una ola de manifestaciones impulsadas por movimientos feministas en distintas ciudades del país, lo que hizo que este caso trascendiera la categoría de otro episodio de violencia doméstica fue precisamente su naturaleza indiscutible. No había ambigüedad que discutir. No había él dijo, ella dijo. Había un cronómetro, una cámara fija y 61 golpes contados uno por uno. Y ahí aparece la pregunta que este programa no puede dejar de hacerse: ¿por qué necesitamos ver algo para creerlo? ¿Cuántas Julianas existen ahora mismo, en este momento, sin una cámara de seguridad que documente lo que están viviendo? La socióloga y las organizaciones de defensa de la mujer en Río Grande do Norte no tardaron en señalar exactamente eso. Este caso no fue excepcional por su violencia. Fue excepcional porque, por una vez, esa violencia no pudo ser negada. El cuerpo de Juliana pagó un precio que ningún titular alcanza a describir del todo. Sufrió múltiples fracturas en el rostro, con lesiones especialmente graves en el maxilar y en otros huesos de la cara. Fue trasladada al hospital Walfredo Gurgel, donde permaneció internada mientras el equipo médico evaluaba la magnitud del daño antes de poder operar. La cirugía de reconstrucción facial duró más de 9 horas. Los cirujanos le colocaron 7 placas de titanio y 31 tornillos para reconstruir la estructura ósea de su rostro. Pero hay una herida que ninguna placa de titanio puede reparar. Juliana quedó con una secuela neurológica permanente, una parálisis facial periférica total del lado derecho. Es decir, más allá de lo óseo, el ataque le dejó un daño en los nervios de su rostro que la acompañará, según la evidencia médica disponible, para el resto de su vida. Semanas después de la cirugía, Juliana decidió mostrar públicamente su proceso de recuperación. Compartió imágenes de su rostro todavía inflamado y después el progreso a medida que la hinchazón disminuía. Agradeció públicamente al equipo médico que la atendió y describió su experiencia con una frase que eligió como mensaje para quienes la seguían: que, para quien tiene fe, la vida nunca termina. No son palabras de una víctima resignada. Son las palabras de alguien que decidió deliberadamente convertir su propio rostro reconstruido en un testimonio público. Una forma de decir: esto me lo hicieron, y aún así sigo aquí. La reacción de la justicia en este caso fue notablemente más rápida que en la mayoría de los procesos de violencia de género en Brasil. Y probablemente eso también se debe, sin rodeos, a que existía un video. Cabral fue detenido en flagrancia esa misma noche,
contenido físicamente por los vecinos del condominio hasta que llegó la policía militar. Al día siguiente, en la audiencia de custodia, la prisión en flagrancia fue convertida en prisión preventiva. El juez consideró que existía un riesgo real de que el agresor pudiera repetir esa conducta si era dejado en libertad. El 7 de agosto de 2025, el Ministerio Público de Río Grande do Norte formalizó la acusación: tentativa de feminicidio. La investigación, liderada por la Delegacia Especializada de Atendimiento a Mujer, avanzó recopilando evidencia. Y aquí aparece un intento de defensa que vale la pena mencionar, porque revela algo sobre cómo, incluso frente a un video, siempre se busca una explicación que reduzca la responsabilidad. La defensa de Cabral argumentó que se había tratado de un episodio de tipo claustrofóbico, vinculado a un diagnóstico dentro del espectro autista. La investigadora a cargo del caso rechazó esa justificación, señalando que la naturaleza del ataque, sostenido, dirigido, apoyado deliberadamente en la barra del elevador para ganar potencia, no era compatible con un episodio involuntario. Casi un año después de los hechos, la justicia de Natal dio un paso decisivo. La primera vara criminal determinó que existen indicios suficientes para enviar a Cabral a juicio por jurado popular, acusado de tentativa de feminicidio calificado. En su decisión, el juzgado fue explícito sobre la gravedad de lo ocurrido, describiendo el ataque como un episodio de violencia extrema, ejecutado en un ambiente confinado, que desfiguró la estructura ósea del rostro de la víctima y le dejó una secuela neurológica permanente. Al momento de grabar este episodio, ese juicio por jurado popular todavía no tiene fecha. Cabral permanece en prisión preventiva y en algún momento de los próximos meses, 12 ciudadanos de Río Grande do Norte deberán decidir, con todas las garantías del debido proceso, si esos 35 segundos de video constituyen, legalmente, una tentativa de feminicidio. Vale la pena decirlo con claridad, porque es lo que exige la justicia. Igor Cabral es, hasta este momento, un acusado. El proceso está en curso. Y como en todo caso de esta naturaleza, la decisión final le corresponde a un tribunal, no a las redes sociales ni a este programa. Hay algo profundamente incómodo en que la justicia y la atención de un país entero hayan dependido de que una cámara de seguridad, diseñada originalmente para vigilar robos y no violencia doméstica, estuviera apuntando exactamente hacia ese rincón del elevador. Porque la verdad incómoda es esta: si Juliana no hubiera tenido la lucidez, en medio del terror, de quedarse frente a esa lente, hoy estaríamos hablando de otro caso más archivado bajo la vieja fórmula de palabra contra palabra. El caso de Juliana Suárez no es solamente la historia de una golpiza grabada por accidente. Es la historia de una mujer que, en los peores 35 segundos de su vida, tomó una decisión estratégica que terminó siendo la diferencia entre el silencio y la justicia. Y es, también, un espejo incómodo para todos nosotros. Porque la pregunta que deja este caso no es ¿qué tan grave fue lo que le pasó a Juliana? Eso, lamentablemente, ya lo sabemos. La pregunta es ¿cuántos elevadores, cuántas cocinas, cuántos autos estacionados en garajes sin cámaras están siendo, en este mismo instante,
escenario de lo mismo que le ocurrió a ella, sin que exista ningún testigo capaz de probarlo. Si tú o alguien que conoces está viviendo una situación de violencia doméstica, en Brasil existe la Central de Atendimento à Mulher, disponible las 24 horas en el número 180. Y en cualquier país donde nos estés escuchando, buscar ayuda en una línea local de atención a la mujer siempre es un paso válido y necesario. Recuerda que ahora puedes encontrar los episodios en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y, por supuesto, en YouTube Music. Esto ha sido Carreteras de la Oscuridad. Nos vemos en el próximo tramo.